Bendiciones, hermanos. Estamos por ver Vivir como si hubiera nacido de nuevo, parte 2, en 1 de Pedro 1, 2 al 4, y dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Oremos. Señor, gracias una vez más para abrir tu palabra y aprender más de ella. Gracias, Señor amado, por los presentes, y bendice nuestras vidas. Dice el verso 3: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir que Pedro está alabando a Dios por su gran misericordia con su propia persona, desde la salvación y el servicio de Cristo. ¿Acaso no podríamos decir lo mismo, o cuántas de las veces hemos dicho: ¿quién me querrá así como soy? Sigue diciendo el texto que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esperanza, desde el griego se pronuncia ipis, y su significado es ver delante, al futuro, con una expectativa llena de confianza. Esperar algo bueno con alegría. Hermanos, no nos olvidemos que en nuestra actualidad la esperanza es doble, aunque no lo crea. En este momento sabemos que dentro de la soberanía y voluntad de nuestro Señor Jesucristo podríamos morir en el cuerpo y vivir en la eternidad, partiendo nuestra alma hacia Él. Y la otra es en su venida segunda, donde viviremos eternamente. En el tiempo del apóstol Pedro, estas no eran las opciones, sino la venida del Mesías. Así que ansiaban ese encuentro donde los apóstoles lo estaban viviendo cuando Cristo caminó por la tierra y cuando ascendió. El Espíritu Santo quedó para redarguir a cada uno, como así lo dijo el Señor. Pero antes de la venida del Mesías hubo un gran período de silencio, de oscuridad, y a esto lo veremos para conocer más el sentir de esa época y de las personas, o mejor dicho, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. En el Antiguo Testamento, si miramos el último libro escrito en el Antiguo Testamento, es el último libro escrito. Con el Nuevo Testamento pasaron muchos años para llegar a Mateo. Algunos comentaristas lo llaman 400 años de silencio o período intertestamentario. Malaquías fue escrito por el año 400 antes de Cristo. Mateo en el 65 después de Cristo. En este periodo, 400 años de silencio, ocurrieron cambios de la política, la cultura, la religión, la ciencia y la literatura. Escrituralmente, desde la Biblia no tenemos hechos escriturales para decir lo que pasó o aquello. Para eso se debe acudir a la enciclopedia histórica y cotejar con otros historiadores para llegar con una precisión. Lo que no cambia es que en esa época nombrada, los fieles judíos seguían esperando al Mesías. Veamos algo de historia para entender este silencio, extraído del seminario abierto.com. Alrededor del año 435 a.C., cuando el profeta Malaquías dejó de escribir, el centro de la potencia mundial comenzó a cambiar de oriente a occidente. Hasta ese momento, Babilonia había sido la primera potencia mundial, pero a esto siguió rápidamente el imperio medo-persa, como recordará ustedes de su estudio de historia antigua. Este cambio había sido anunciado por el profeta Daniel, que dijo que se levantaría un oso que sería más alto en un lado que en otro, representando la división entre Media y Persia, con el predominio de los persas allí en Daniel 7:5. En el momento más
álgido de la potencia persa se irguió la nación de Macedonia, que actualmente conocemos como Grecia, al norte del Mar Negro, donde un hombre llamado Felipe el Macedonio se convirtió en dirigente de su propio país. Unió la isla de Grecia y se convirtió en su gobernador. Su hijo estaba destinado a convertirse en uno de los más importantes dirigentes mundiales de todo el tiempo y fue Alejandro Magno en el 330 a.C. Una terrible batalla entre los persas y los griegos cambió radicalmente el curso de la historia. En esa batalla, Alejandro, que era un joven de solo 20 años, llevó a los ejércitos de Grecia a la victoria sobre los persas y destruyó por completo el poder de Persia. El centro del poder mundial cambió más aún para concentrarse en la parte oeste de Grecia y así comenzó el imperio griego. Un año después de esa batalla histórica, Alejandro Magno guió a sus ejércitos hasta el mundo sirio en dirección a Egipto. De camino planteó sitiar la ciudad de Jerusalén al acercarse los ejércitos victoriosos a esa ciudad. Le llegó noticia a los judíos que estaban en Jerusalén de los ejércitos venían de camino. El que era sumo sacerdote en el tiempo, que era un hombre santo llamado Jaduá, al que por cierto se le menciona en la Biblia, en el libro de Nehemías, llevó los escritos sagrados del profeta Daniel y acompañado por un grupo de sacerdotes ataviados con sus vestiduras blancas, fue y se encontró con Alejandro a cierta distancia de la ciudad. Todo esto es el informe de Josefo, el historiador judío, que nos dice que Alejandro dejó a su ejército y fue apresuradamente a encontrarse con aquel grupo de sacerdotes. Cuando se encontró con ellos, le dijo el sumo sacerdote que había tenido una visión la noche anterior en la que Dios le había mostrado a un anciano vestido con vestiduras blancas, que habría de mostrarle algo de gran importancia para él, y según el relato, el sumo sacerdote abrió el libro de las profecías de Daniel y se lo leyó a Alejandro Magno. En la profecía, Alejandro pudo ver la predicción que le anunciaba que había de convertirse en esa notable cabra con el cuerno en la frente, que procedía del oeste y que destrozaría el poder medo-persa y conquistaría al mundo. Se sintió tan abrumado por la exactitud de la profecía y, como es natural, por el hecho de que se refería a él, que prometió que salvaría a Jerusalén de sitio y envió de regreso al sumo sacerdote con honores. Lo cierto que puede ser este relato, después del tiempo que ha transcurrido, es muy difícil saberlo, pero sea como fue, eso es lo que se cuenta. Alejandro murió en el año 323 a.C., cuando tenía más o menos 33 años. Bebió tanto que murió en lo mejor de la vida, entristecido por no tener más mundo que conquistar. Después de su muerte, su imperio quedó destrozado por causa de las disensiones y debido a que no había dejado heredero. Su hijo había sido asesinado con anterioridad, por lo que no hubo quien heredase el imperio de Alejandro Magno. Sin embargo, después de algún tiempo, los 4 generales que habían dirigido sus ejércitos dividieron su imperio entre ellos. 2 de ellos son especialmente importantes para nosotros. Uno de ellos fue Ptolomeo, que consiguió Egipto y los países del norte de África. El otro fue Seleuco, que ganó Siria al norte
de Palestina. Durante ese tiempo Palestina fue anexada por Egipto y sufrió grandemente a mano de Ptolomeo. De hecho, durante los próximos 100 años, Palestina se vivió atrapada como en una picadora de carne por causa de los interminables conflictos entre Siria al norte y Egipto al sur. Si han leído ustedes la profecía de Daniel, recordará que Daniel pudo, por inspiración, ofrecer un relato muy exacto y detallado de los puntos más destacados de este año de conflicto entre el rey del norte, Siria, y del sur, Egipto. El capítulo 11 de Daniel nos ofrece un relato de lo más asombrosamente exacto de algo que ya hace mucho que se ha cumplido. Libro del profeta Daniel, capítulo 11. Y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Los reyes del norte y del sur. Versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado, y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero Elia no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a Elia, y los que la habían traído a sí mismo su hijo, y los que estaban de parte de Elia en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente, e inundará, y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte. Y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte, y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte,
y las riquezas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas. Mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad, y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas.
Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Si quieren ver ustedes hasta qué punto es exacto la profecía, les sugiero que comparen este capítulo de Daniel con la evidencia histórica de lo que pasó efectivamente en esa época. El breve libro escrito por H.A. Ironisi de los 400 años de silencio lo expone con bastante detalle. Durante este tiempo había ido en aumento la influencia griega en Palestina y surgió un partido entre los judíos llamados los helenistas, que estaban ansiosos por introducir en la nación la cultura y el pensamiento griego, así como por liberalidad algunas de las leyes judías. Esto provocó una división en dos de los principales partidos. Estaban aquellos que eran fuertes nacionalistas hebreos que deseaban conservarlo todo conforme al orden mosaico y que se resistían a toda influencia extranjera que se introducían para desorganizar la antigüedad costumbre judía. Este partido acabó por ser conocido como los fariseos, que quiere decir separado, y que eran separatistas e insistían en conservar las tradiciones. Estos se fueron haciendo cada vez más fuertes, más legalistas y rígidos en su requisitoria, hasta convertirse en el blanco de las palabras más ardientes que jamás pronunció el Señor. Se habían convertido en la religión hipócrita que guardaban la forma exterior de la ley, pero violaban completamente su espíritu. Por otro lado, los helenistas, aquellos a los que le gustaba todo lo griego, se volvieron cada vez más influyentes en la política de la tierra y formaban el partido conocido en los tiempos del Nuevo Testamento como los saduceos o liberales. Estos se apartaban del cumplimiento rígido de la ley y se convirtieron en los racionalistas de aquella época, sin creer para nada en la ley sobrenatural. En el Nuevo Testamento se nos dice que vinieron repetidamente al Señor haciéndole preguntas acerca de lo sobrenatural, como ¿qué sucederá a la mujer que haya estado casada con 7 hombres diferentes en la resurrección? ¿De cuál de los 7 será mujer? Mateo 22, 23 al 33. Ellos no creían en la resurrección, pero al hacerle esta pregunta, lo que pretendían realmente era poner a Jesús en un aprieto. Estaba también el joven sacerdote judío rebelde que estaba casado con una samaritana que fue a Samaria y en rebeldía contra las leyes judías construyó un templo en el monte Gerizim que rivalizó con el templo que estaba en Jerusalén. Esto produjo una intensa y fanática rivalidad entre los judíos y los samaritanos, y esta rivalidad se ve también reflejado en el Nuevo Testamento.
Además, durante ese tiempo, las escrituras hebreas fueron traducidas por primera vez a otro idioma alrededor del 284 a.C. En Egipto, bajo el reino de uno de los Ptolomeos. El rey Egipto convocó a un grupo de 70 eruditos para que hicieran una traducción de las escrituras hebreas. Libros tras libros tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Cuando la terminaron se le dio el nombre de Septuaginta, que significa 70 por el número de los que las tradujeron, y esta se convirtió en la versión griega de la Biblia hebrea. De ella se derivan muchas de las citas del Nuevo Testamento, y por eso es por la que las citas que hay en el Nuevo Testamento sacadas del Antiguo están en ocasiones expresadas con diferentes palabras porque proceden de la traducción griega. La Septuaginta sigue existiendo actualmente y se usa exactamente en diferentes partes del mundo y sigue además siendo un documento muy importante. Poco tiempo después, alrededor del 203 a.C., un rey llamado Antíoco el Grande llegó al poder de Siria, al norte de Palestina. Capturó Jerusalén de los egipcios y comenzó el reinado de la potencia siria sobre Palestina. Tenía 2 hijos, uno de los cuales le sucedió y reinó solo pocos años. Cuando falleció, su hermano ocupó el trono. Este hombre, llamado Antíoco Epifanes, se convirtió en uno de los más viciosos y violentos perseguidores de los judíos que jamás se han conocido. De hecho, se le ha llamado con frecuencia el anticristo del Antiguo Testamento, porque en él se cumplen algunas de las predicaciones de Daniel, el profeta, con respecto a uno que habría de ser una persona despreciable y un rey vil. Su nombre, que se concedió modestamente a sí mismo, significa Antíoco el Ilustre. Sin embargo, es evidente que algunos de sus propios cortesanos estaban de acuerdo con la profecía de Daniel y cambiaron 2 letras de su título, de Epifanes a Epífanes, que significa el loco. Su primer acto consistió en el de poner el sumo sacerdote de Jerusalén, poniendo de este modo fin a la larga línea de sucesión, comenzando con Aarón y sus hijos a lo largo de muchos siglos de la línea judía. Onías el tercero fue el último de esta línea hereditaria de sacerdotes. Antíoco Epifanes vendió el sacerdocio a Jasón, que no pertenecía a la línea sacerdotal. Jasón, a su vez, fue engañado por su hermano menor Menelao, que compró el sacerdocio y a continuación vendió las vasijas de oro del templo con el fin de conseguir el dinero necesario para el título. Epifanes derrocó a la línea sacerdotal autorizada por Dios y luego, bajo su reinado, la ciudad de Jerusalén y todos los ritos religiosos de los judíos comenzaron a deteriorarse al quedar completamente bajo el poder del rey sirio. En el 171 a.C., Antíoco invadió Egipto y Palestina se vio nuevamente envuelta en una gran rivalidad. Palestina es el país por lo cual se han producido más luchas y Jerusalén ha sido la ciudad que más veces ha sido capturada durante el curso de la historia. Ha sufrido saqueos, secuestros, ha sido quemada y destruida 27 veces en su historia. Mientras Antíoco estaba en Egipto, se informó que le habían matado en la batalla y Jerusalén se alegró de la noticia. El pueblo organizó una revuelta y derrotaron
a Menelao, el pseudo sacerdote, cuando le llegó la noticia a Antíoco, que estaba vivo y coleando en Egipto. De Jerusalén estaban encantados con el informe de la muerte. Organizó su ejército y asoló la tierra como una furia, cayendo sobre Jerusalén con una terrible venganza. Derribó la ciudad, recuperó su poder y, guiado por el traicionero Menelao, se introdujo en el lugar santísimo del templo mismo. Murieron unos 40.000 personas en 3 días de lucha durante esa terrible época, cuando se abrió camino por la fuerza en el lugar santísimo, destruyó los rollos de la ley y, ante el espanto de los judíos, llevó una cerda y la ofrendó sobre el altar sagrado, y luego con el caldo echó de la carne de ese animal impuro, roció todo lo que había en el templo, y profanando y transgrediendo de ese modo el santuario. Es imposible para nosotros captar lo espantoso que era eso para los judíos, que se quedaron totalmente consternados de que nada por el estilo pudiera suceder en su templo sagrado. Fue el acto de profanar el templo a lo que se refiere el Señor Jesús, como la abominación desoladora que había anunciado Daniel, Mateo 24:15, y que se convirtió además en una señal de la futura abominación del templo, cuando el anticristo mismo entrara en el templo, llamándose a sí mismo Dios, y de ese modo profanaría el templo en esa época. Como sabemos por lo que dice el Nuevo Testamento, eso es algo que aún se encuentra en el futuro. El profeta Daniel dijo que el santuario sería profanado durante 2300 días, Daniel 8:14. Perfectamente de acuerdo en esa profecía, fueron exactamente 2300 días, 6 años y medio antes de que el templo fuese purificado. Fue limpiado durante el liderazgo de un hombre que ahora es famoso y que pertenece a la historia judía, Judas Macabeo. Pertenecía a la línea sacerdotal que, juntamente con su padre y sus 4 hermanos, se levantó en una revuelta en contra del rey sirio. Llamaron la atención de los israelitas, les pidieron que les siguieran la batalla, y una serie de batallas de confrontación en la que fueron siempre una minoría abrumadora, derrocaron el poder de los reyes sirios, capturaron Jerusalén y limpiaron el templo. El día en que limpiaron el templo fue llamada el día de la dedicación, y eso sucedió el 25 de diciembre. En aquel día los judíos celebraban cada año la fiesta de la dedicación. Los macabeos, que pertenece a la familia de los asmoneos, fueron el principio de una línea de sumos sacerdotes conocida como la dinastía asmonea. Sus hijos, durante las próximas 3 o 4 generaciones, gobernaron como sacerdotes en Jerusalén, teniendo que depender todo el tiempo contra el constante asalto del ejército sirio que intentaba capturar la ciudad y el templo. Durante los días de los macabeos se produjo un derrocamiento temporal del dominio extranjero, que es el motivo por el cual los judíos piensan en este tiempo y lo consideran con tan gran veneración. Durante ese tiempo, uno de los sacerdotes amoneos crearon una liga con un crecimiento poder en el oeste, en Roma, firmando un tratado con el Senado de Roma, proveyendo ayuda en caso de que se produjera un ataque sirio. Aunque el tratado se hizo con toda seriedad y sinceridad, pues este pacto lo que hizo que Roma se introdujera en el escenario y en la historia de Israel. Mientras las batallas entre los dos bandos contrarios se volvieran cada vez más cruentas, Roma se mantenía atenta. Finalmente, el gobernador de Idumea, un hombre llamado Antipater,
y descendiente de Esaú, hizo un pacto con 2 de los reyes de las naciones vecinas y atacó a Jerusalén para intentar derrocar a la autoridad de los sumos sacerdotes asmoneos. Esta batalla fue tan fiera que finalmente a Pompeyo, el general romano, que casualmente tenía un ejército en Damasco en esa época, le suplicaron los 2 partidos que fuese e interviniese. Un lado tenía un poco más dinero que el otro y dejándose convencer por ese argumento lógico, Pompeyo vino de Damasco, entró en la ciudad de Jerusalén de nuevo con una terrible matanza, venció a la ciudad y la capturó para Roma. Eso sucedió en el 63 a.C. A partir de entonces, Palestina se encontraba bajo la autoridad y el poder de Roma. En esos momentos, Pompeyo y el Senado romano nombraron a Antípater como procurador de Judea y él, a su vez, convirtió a sus 2 hijos en reyes de Galilea y de Judea. Al hijo que se convirtió en rey de Judea se le conoce como Herodes el Grande. Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes. Y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, Mateo 2, 1 y 2. Entre tanto, los imperios paganos de alrededor se habían estado deteriorándose y desintegrando. Su religión se había encontrado con tiempos difíciles, las gentes estaban hartas de politeísmo y del vacío de sus creencias paganas. Los judíos habían pasado por tiempos de presunción y no habían conseguido establecer de nuevo, habiendo perdido toda esperanza. Había un ambiente de aceptación creciente en el sentido de que la única esperanza que les quedaba era la venida por fin del Mesías prometido. Esto es lo que estamos hablando de la esperanza viva. En el este, los imperios orientales habían llegado a la situación en que la sabiduría y el conocimiento del pasado se había esfumado y también ellos estaban buscando algo. Cuando llegó el momento en que apareció la estrella sobre Belén, los magos del este que buscaban una respuesta a sus problemas la vieron de inmediato y salieron como el fin de buscar aquel al que apuntaba la estrella. Por ello, cuando llegó por fin el tiempo, Dios envió a su Hijo. Es realmente asombroso de qué modo Dios se vale de la historia para llevar a cabo su propósito. Aunque estamos viviendo en días que podríamos llamar el silencio de Dios, cuando durante casi 2000 años no se ha escuchado la voz inspirada de Dios, hemos de mirar atrás como lo hicieron otros durante esos 400 años de silencio, a la historia inspirada y darnos cuenta de que Dios ha dicho ya todo cuanto era necesario decir por medio del Antiguo Testamento y el Nuevo. No cabe duda de que los propósitos de Dios no se han acabado aún, pues Él los está llevando a cabo tan plenamente ahora como lo hizo en aquellos días. De la misma manera que era preciso que el mundo llegase a una situación de absoluta falta de esperanza entonces, y el que habría de convertir en realidad todas sus esperanzas, apareció entre ellos. El mundo se enfrenta de nuevo con un tiempo en el que la desesperación se está extendiendo por toda la tierra. Por todas partes reina la desesperación y Dios se está moviendo en estos tiempos para hacer que se cumplan las palabras proféticas acerca de la segunda venida de su Hijo al mundo con el fin de establecer su reino. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto falta? ¿Quién lo sabe? Pero lo que Dios ha hecho en la historia volverá a hacerlo al acercarnos al final del silencio de Dios. Esto es extraído del seminarioabierto.com. El versículo 3
de Primera de Pedro sigue diciendo: por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una esperanza incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para su manifestación en el tiempo postrero. Pedro, cuando escribió el verso 3 y el 4, habla precisamente de Cristo Jesús, de lo que Él padeció por su pueblo escogido, donde nos hace recordar: ningún otro atributo podría habernos ayudado si se nos hubiera negado la misericordia. Tal como somos por naturaleza, la justicia nos condena, la santidad nos desaprueba, el poder nos aplasta, la verdad confirma la amenaza de la ley y la ira la cumple. Así nos dice Spurgeon en su comentario. Es de la misericordia de nuestro Dios que nace toda nuestra esperanza. También se llama esperanza viva, porque es imperecedera. Otras esperanzas se marchitan como la flor, marchitas. Las esperanzas de los ricos, la jactancia de los orgullos, todo eso se apaga como una vela cuando parpadea en su portalámpara. La esperanza del más grande monarca ha sido aplastada ante nuestros ojos. Hizo el estandarte de la victoria demasiado pronto y lo ha visto arrastrarse por el fango. No hay esperanza inquebrantable bajo la luna cambiante. La única esperanza imperecedera es la que se eleva por encima de las estrellas y se fija en el trono de Dios y en la persona de Jesucristo, así nos dice Spurgeon. El poder de Dios es la fortaleza en la que encontramos nuestra seguridad, dice Hieber. ¿Qué nos dijeran, como en el versículo anterior, que nuestra herencia estaba reservada en el cielo, nos habría dado poco consuelo, a menos que sea seguridad hubiera sido seguida y coronado por esta, que los herederos también están reservados para su pleno disfrute, dice Mayer. Y terminamos orando: Señor, gracias por entender esta esperanza viva en ese silencio que hubo desde Malaquías a Mateo, aunque no hubo silencio porque tu palabra seguía viva y eficaz en cada una de las personas que creían en ese Mesías futuro. Y hoy es de la misma forma, solamente que esperamos tu segunda venida. Oh Señor, danos sabiduría, inteligencia para entender tu palabra cada día y principalmente para entender lo que estamos viendo hoy en Primera de Pedro. Y ya casi entrando en el capítulo 1, desde el verso 6 al 22 para la próxima. Señor, danos entendimiento y gracias por sostenernos en tus manos. Bendice los presentes, bendice los hermanos que no han podido estar en este estudio, pero también bendice a la iglesia perseguida y desplazada, y también para aquellas personas y hermanos que están escuchando este audio. Señor, gracias por tu gran amor y misericordia. Amén.